A Leandro Fernández de Moratín le pagamos todos, le pagó el Estado español, que es exactamente el mismo que tenemos ahora, una beca de viaje, una bolsa de estudios para que visitara Europa y se informara para mejora de la patria de lo que se estaba haciendo por allí y recibiera las ideas más innovadoras, más elevadas, que pudiera captar. Y esto es lo que nos trajo esto. Voy a leer un fragmento de sus apuntaciones sueltas de Inglaterra. Básicamente en lo que a lo que se dedicó, en lo que se fijó fue en los teatros, se dedicó a hacer crítica de teatros y explicar banalidades y cuestiones tabernarias. Aquí tenemos una de estas apuntaciones. Comienza así. Son muchos los banquetes públicos que se celebran en las tabernas de Londres al cabo del año, es decir, efectivamente, cuestiones tabernarias, dirigidos según es el partido que asiste o a sostener y canonizar las disposiciones del ministerio o a desacreditarlas y reclamar la observancia de la Constitución o la reforma de ella. Asistí a una de estas juntas en la taberna de Crown en Anchor, pero antes, la Corona y el Ancla, pero antes de referir lo ocurrido en ella, convendrá apuntar ligeramente las circunstancias en que se celebró. Thomas Paine lo escribe con Y a pesar de que ahora en las ediciones modernas, como esta que será objeto de comentario y esta que comentaré, aunque es una antología, es mi recomendación como antología. Digo que estas ediciones modernas lo escriben con I latina, pero en aquel tiempo, con esa volubilidad ortográfica que existía, los autores castellanos, quizá, no sé si a partir de Moratín, también Jovellanos lee a Paine, y de esto da cuenta admirativamente Marcelino Menéndez y Pelayo. El caso es que nuestros autores españoles prefieren la forma con Y. Se refieren a él con Y. Por lo tanto, si uno busca índices biográficos o hace búsquedas digitales, se sorprenderá por lo poco citado que está Thomas Paine. Pero es que ellos prefieren escribirlo con Y, a diferencia de las ediciones modernas en las que, ya digo, aparece con I latina. Bueno, pues está haciendo sus apuntaciones sobre Paine Moratín. Thomas Paine había compuesto algunos meses antes un libro titulado Derechos del Hombre, que por cierto es la obra que suele abrir generalmente sus antologías y compilaciones, Derechos del Hombre. Obra de la cual naturalmente se deducía, concediéndole los principios en que la fundó, la necesidad de alterar la Constitución inglesa, organizar de otra manera los parlamentos, despojar al rey de su autoridad, a los nobles de sus privilegios y alterar del todo el gobierno de este país. Publicóse este libro y se extendió con asombrosa rapidez por todas partes, en un tiempo en que la Revolución Francesa ocupaba los ánimos. Temió el gobierno la impresión que podrían hacer en el público las máximas de Thomas Paine, prohibió su libro y fulminó una causa contra el autor que se hallaba en Francia, como perturbador del orden y tranquilidad pública. Fue su abogado Mr. Erskine, miembro de la Cámara de los Comunes y uno de los del partido de la oposición. Habló con grande elocuencia a favor de su cliente. Los que asistieron a oír su alegato le colmaron de elogios y vítores, quitaron los caballos de su coche y la gente le llevó en él hasta su casa, con grande alborozo y alegría. A pesar de esto, la sentencia fue contraria a Thomas Paine y se le impuso el castigo que debía sufrir como libelista tumultuario si alguna vez se restituyese a Inglaterra. El rey, precisado de las circunstancias, había convocado antes de tiempo las cámaras del Parlamento, había mandado aproximar a la capital algunas tropas, aumentar la guarnición y artillería de la Torre de Londres, levantar nuevos cuerpos de milicias y publicar una orden por la cual todos los extranjeros que hubiesen llegado a Inglaterra desde principios del año 92
debían presentarse a los magistrados y declarar su nombre, su ocupación, el motivo de su viaje, la época de su llegada, las armas que consigo tuviesen, etc. Este decreto, que había combatido abiertamente el partido de la oposición, irritó sobremanera a los enemigos del ministerio, luego que, aprobado por la mayoría del Parlamento, se publicó y puso en ejecución. Ni les causó indignación la preponderancia que iba adquiriendo el gobierno, tanto porque los curas en las iglesias, predicando al pueblo, le persuadían al respeto y obediencia al soberano y al aborrecimiento a toda innovación en el sistema de gobierno, como porque los particulares, reunidos en asambleas numerosas en varios parajes de la capital y del reino, protestaban su amor a la Constitución y al rey y su resolución constante de oponerse a cuantos intentaran esparcir máximas contrarias a estas ideas. En tales circunstancias se anunció por los papeles diarios una comida pública para los amigos de la libertad de la prensa en la citada taberna de Crown and Anchor. Llevado de la curiosidad, eso es lo que es Moratín en estos viajes, un curioso impertinente, pero no un verdadero estudioso. Llevado de la curiosidad, dice nuestro Moratín, hijo, asistí a esta función tomando un billete por 7 chelines, 35 reales de nuestra moneda. O sea que encima le costó dinero. Bueno, curiosa y nada desdeñable información. Esto cuesta dinero. Esta función cuesta dinero. El dinero es algo importante a la hora de censurar, ya que adelanto otra respuesta a Burke, la respuesta quizá más famosa que no puede faltar en una biblioteca a Burke es Paine, pero hay naturalmente respuestas anteriores igualmente importantes. La primera es la de Mary Wollstonecraft, pero también un poco más tarde su marido Godwin también hace su respuesta y uno piensa, ¿por qué no llevaron a la horca a Wollstonecraft y a Godwin? Bueno, porque lo que más pánico induce en los censores es la popularización y la divulgación y la difusión de las ideas que no tienen tanto calado, tanta distribución, no son tan peligrosas como las que sí lo tienen. Bueno, por eso en la censura franquista con lo que uno se quemaba era con la televisión, después el cine, y luego ya en filosofía uno podía ser incluso marxista, no pasaba nada, porque ¿quién leía libros de filosofía? Pues la censura no se preocupa demasiado del anarquista filosófico Godwin porque su libro era muy caro. El tener una barrera económica siempre tranquiliza a la censura. Aunque bueno, la relación de la censura estoy pensando en el libro de Ivan Cankar, el poeta esloveno que fue censurado por el poder episcopal, que compró todos sus libros, con lo cual le dio dinero suficiente como para hacer una segunda edición. El que algo sea de pago tranquiliza a la censura, y que algo sea muy caro, pues ya acaba de tranquilizarla, y este es el caso de Godwin. Pero Paine, que era un excelente publicista, un publicista de primer orden, supo distribuir su libro de tal manera que efectivamente los poderes públicos lo consideraron un auténtico peligro público, efectivamente, un auténtico peligro público que debía ser condenado y sancionado y castigado de manera consecuente. Esto en cuanto al dinero. Luego, claro, existen otros criterios que han arredrado a la censura. En el famoso caso de El único y su propiedad, de Max Stirner, la censura prusiana lo consideró un libro tan absurdo que ni siquiera lo creyó digno de censurarse. No era peligroso porque era muy absurdo. Curiosamente, hay muchas cosas absurdas en Paine, pero se consideró peligroso, muy peligroso, porque se tomaba muy en serio
y porque se compraba mucho y porque llegaba a muchas casas y a muchos lugares. Precisamente el éxito de Paine se manifestó en su persecución. Era una obra exitosa porque fue perseguida, o viceversa, si se quiere, pero hay una relación de proporcionalidad directa. Bueno, el caso es que 35 reales, 7 chelines, paga Moratín para ver este espectáculo, para ver esta función, y evidentemente los merece. Se supone que los merece. Sigue narrando su visita, su exploración filosófica superficial. Paga sus 35 reales de nuestra moneda y dice: al entrar se entrega al portero y este le rasga dando un pedazo de él a cada uno de los que van pasando para que por él pueda pedir una botella al fin de la comida. Empezóse a juntar la gente en una sala de recibimiento. Llegó Mr. Erskine, que debía presidir la función, y fue recibido con grandes palmadas y aplausos. Efectivamente, esto es una conferencia filosófica con copa, con alcohol. O sea, al final la entrada da derecho a consumición. Así que es un formato bastante... Bueno, es bastante explicable que esto le interesara a Moratín, porque esto es un espectáculo y además con consumición, no es una mera disquisición filosófica entre polvorientos sabios fatigando pergaminos. No, aquí hay consumición. Llegó Mr. Erskine, que debía presidir la función, y fue recibido con grandes palmadas y aplauso. A poco rato después se subió en una mesa y leyó un discurso que llevaba escrito, en que habló largamente contra el ministerio, reprobando ya de intento o ya por incidencia la convocación extraordinaria del Parlamento, los temores artificiosamente esparcidos por el pueblo a esfuerzos de los ministros para persuadirle que se tramaban revoluciones y conjuraciones en Inglaterra, y disculpar por estos medios las resoluciones violentas y despóticas que habían tomado, contrarias a la libertad inglesa y a la Constitución. Habló de la falta de observancia de esta misma Constitución en sus más principales artículos. Ridiculizó, trató de ilegales, inútiles y absurdas las juntas de las parroquias, compuestas de nobles, propietarios ricos e individuos del clero, gentes que, en su opinión, se esfuerza en hacer explícito Moratín, en su opinión, solo existen por abusos tolerados y que se interesan en que los abusos se perpetúen, intentando probar, a su modo, que mientras ellos tomaban el nombre de la nación inglesa, el pueblo que verdaderamente constituye la nación, o la mayor y mejor parte de ella, gemía oprimido bajo el yugo más intolerable. Habló de la necesidad urgente de oponer un remedio a tantos males, y fijó su atención en la libertad de prensa, la libertad de la prensa, perdón. Hoy pensaba hablar espontáneamente y al final me veo leyendo y no tenía ganas de leer. El caso es que Moratín, que ha tenido que está en Inglaterra porque está huyendo de la Revolución Francesa, pues naturalmente cuando le dicen que no están tramando revoluciones, evidentemente no creo que se crea demasiado. Habló de la necesidad urgente de oponer un remedio a tantos males y fijó su atención en la libertad de la prensa, que ya los ministros habían intentado oprimir, tanto con la causa fulminada contra Thomas Paine como por las persecuciones que diariamente seguían suscitando a otros muchos que habían manifestado sus ideas acerca de la inobservancia de la Constitución y del abuso que los ministros hacían de la autoridad, que se les confiaba para fines más justos. Concluyó, pues, diciendo que el medio más vigoroso de contener el despotismo consistía en instruir al pueblo sobre sus verdaderos intereses, que esto no se lograba sin la circulación de opiniones y que éstas no podían manifestarse sino por medio de la prensa, cuyo uso libre e independiente del gobierno era absolutamente necesario para la corrección de tantos abusos,
para sostener la libertad inglesa, ya vacilante, y apresurar con la instrucción pública la prosperidad de la nación. Este discurso fue muchas veces interrumpido con aplausos y por aclamación se decretó la impresión de él. Mr. Sheridan subió después a la mesa y en una pequeña arenga que hizo apoyó las opiniones de su amigo, aplaudió su celo y sus luces y dijo que si algún defecto podía notarse en el discurso que acababa de leer, era solo el de estar escrito con demasiada moderación. Después subió Mr. Courtenay y dijo poco más o menos lo mismo. Moratín ya estaba esperando la consumición, estaba viendo que lo de subirse a una mesa es divertido, pero que eso ya estaba redundando, era redundante. Todos tuvieron mucho aplauso de los concurrentes. Llegó la hora de comer, y a costa de empujones crueles y a peligro de morir sofocado entre la multitud de gente que se precipitaba a tomar asiento, logré entrar en la sala. Era muy espaciosa, y tanto que pudieron acomodarse hasta unas 400 personas, de más de 800 que concurrieron aquel día, colocándose los restantes en otras piezas inmediatas, donde había mesas prevenidas para cuantos fuesen. El gran salón donde yo comí estaba adornado con pilastras y estatuas, gran bóveda elíptica en medio, dos grandes chimeneas de mármol, todo muy revolucionario, todo muy progre, e iluminado con 5 arañas, de las cuales la que ocupaba el centro era exquisita. Había dispuestas a lo largo 5 mesas, y otra que atravesaba en el testero, donde se colocó el presidente, e inmediatos a él algunos de sus amigos. Todo este lujo, pues evidentemente contrasta con el popularismo, mejor dicho, revolucionario de todos estos amigos, como contrasta que este libro me lo hayan traído en domingo, seguramente a manos de un subcontratado, y mi madre me reprochó que recibiera libros en domingo porque había que respetar el descanso dominical. Pues naturalmente un libro revolucionario, hay que recibirlo. Parece que no pueda imprimirse ni distribuirse de otra manera sino con perjuicio de los obreros o de los proletarios. Esto me pasa por comprar libros revolucionarios. Bueno, pues una araña de gran lujo preside toda esta escena y sigue contando Moratín. Había dispuestas a lo largo 5 mesas y otra que atravesaba en el testero, donde se colocó el presidente, e inmediatos a él algunos de sus amigos. Se cubrieron las mesas una sola vez, pero con tal abundancia que todos comieron bien y sobró mucho todavía. Acabada la comida, empezaron los brindis. Volvió a hablar el presidente y después, en varias ocasiones, Sheridan, Grey, Ben, Roos y otros, amplificando e ilustrando los puntos de que se hizo mención en el extracto del discurso de Erskine. Y entre los brindis cantaron, sin acompañamiento de música, 2 de los miembros de la Junta, unas canciones alusivas al asunto del día, las cuales fueron aplaudidas con entusiasmo, repitiendo el concurso, el estribillo con que finalizaba cada estrofa. Los principales brindis fueron estos. Primero, a la libertad de la prensa y a su más ilustre abogado, Mr. Erskine. Segundo, a los derechos del hombre y a Mr. Fox. Tercero, a la plena y libre representación del pueblo en el Parlamento y Mr. Grey. Cuarta, a Mr. Sheridan, el firme opositor a las leyes de impuestos. Quinta, porque entonces los progres estaban en contra de los impuestos. Quinta, a los 52 miembros de la Cámara de los Comunes que no han abandonado la causa del pueblo. Sexto, al patriota por herencia, Mr. Ben. El modo, sigue diciendo Moratín, el modo con que se hacían los brindis me pareció notable. El que proponía, ya fuese el presidente o ya cualquiera otro de los que hablaron, motivaba el brindis con un pequeño discurso. A cada período y a su conclusión había un aplauso general. Llenábanse las copas, se ponían todos en pie, repetía el presidente la fórmula del brindis y, levantando las copas en alto y haciendo varias veces con el brazo un movimiento semicircular, decían hasta 4 o 5 veces «¡Hurré! ¡Hurré! ¡Hurré!», que equivale a «¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!», alargando la última sílaba al concluir.
Seguía después un gran palmoteo, o sea, lo he leído así porque es como lo escribe, Urré, U-R-R-E, con tilde, Urré, evidentemente se refiere a Hurray, que nosotros hemos adaptado al final como Urra, a pesar de que el acento pues no va donde debería, porque ya se ve que alargan la última sílaba. Seguía después un gran palmoteo y bebían. Los que se hallaban a gran distancia del presidente se ponían de pie sobre las mesas para perorar. Uno de ellos, Mr. Tooke, muy conocido en Londres por las persecuciones que en otro tiempo le suscitaron los ministros, a causa de haber escrito no sé qué obra contra el gobierno, habló con grande aceptación del concurso e hizo proposiciones que fueron generalmente bien recibidas. Pero disponiéndose a hablar por tercera vez contra el presidente y Mr. Sheridan, cuyas opiniones había combatido o rectificado en parte, comenzó a disgustarse el auditorio y por todas partes le gritaban que se bajase de la mesa. Perfecto colofón para un encuentro, un meeting por la libertad de expresión. Algunos, que tenían ya en el cuerpo más vino del que era necesario para hacer una buena digestión, quisieron subir a donde él estaba, o para declamar contra él, o para hacerle sentar por fuerza. Amontonáronse unos sobre otros, empezaron una docena de ellos a darse de cachetes, y como las mesas no fuesen teatro dispuesto para tal pelea, se desvencijaron, cayendo al suelo con grande estrépito, entre los platos, vasos, jarros y botellas rotas, el orador y los combatientes. Esto causó gran desorden en la sala. Precipitáronse unos y otros a salir de ella. El presidente daba gritos, queriendo restablecer la tranquilidad, pero en medio de la confusión, atropellamiento y vocería que se excitó, era imposible ser escuchado ni obedecido. En fin, al cabo de un rato, habiéndose salido muchos de los asistentes y recogidas con gran diligencia por los criados las tristes reliquias del combate, se prosiguió con bastante serenidad la junta, y en ella quedó acordado que se repitiese dentro de 4 semanas, y que se formase una suscripción, o sea, el dinero siempre hace falta, para socorrer a los escritores a quienes el ministro persiguiese por imprimir obras dirigidas a la instrucción pública y dar a conocer al pueblo inglés sus verdaderos intereses y sus derechos. Esta es la impresión callejera de Moratín, no es nada libresca, no ha leído a Paine, y si lo ha leído, no lo ha leído en profundidad. Pero nadie puede negar, nada se puede oponer a que su visión no sea útil y clarificadora y de gran instrucción para la cátedra, como se decía en algunos ámbitos, de gran instrucción para la cátedra, o se pretendía decir. Esto, desde luego, instruye a la cátedra e instruye a los conocedores y a los investigadores librescos. Es la oposición entre Chávez Nogales en la calle y Baroja con sus libros, que veremos cuando trate de Chávez Nogales. Pero claro, esto es parcial, y aunque sea muy clarificador, que un debate, que un encuentro en el que todos están de acuerdo acerca de la libertad de prensa y de expresión, que ese encuentro acabe intentando acallar por la fuerza, por la violencia y con una batalla monumental, cuando alguien se sale un poco del consenso común y de lo establecido como pensamiento correcto por parte de todos. Pero claro, esto es muy gráfico, muy plástico, pero no es una visión profunda, ni muchísimo menos del pensamiento de Thomas Paine y de sus derechos del hombre. Claro, los derechos del hombre de la Revolución Francesa. Él está apoyando los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. Entonces necesitamos una visión un poco más profunda, naturalmente. Y nos la da un erudito libresco, como es... Lo tenía por aquí... en una hemeroteca, no, en una biblioteca digital de la Junta de Castilla y León, curiosamente. Bueno, tengo aquí las cartas del filósofo rancio, que es una visión completamente opuesta en cuanto a procedimiento, en cuanto a método, a la de Moratín, porque esto es una visión
de alguien que lo ha leído, una visión libresca. Y dice en la segunda carta, de las cartas del filósofo rancio, lo siguiente. Leí en Thomas Paine, que también lo escribe con Y, ya lo digo, leí en Thomas Paine acerca de esto, una de las... Por cierto, que esta carta es de 1811, una fecha importante, porque bueno, se están deshaciendo los señoríos en España, se está haciendo una especie de modesta revolución bastante moderada, nada que ver con la francesa, ni poco ni mucho, que además es la que está invadiendo España y la que está causando estragos, matanzas y destrucción del patrimonio histórico y artístico. Leí en Thomas Paine acerca de esto una de las comparaciones más capciosas que pueden inventarse. Supone él a Dios como a un padre que tiene muchos hijos, a los hombres como a otros tantos hijos de este padre, y a las varias creencias en que los hombres se dividen como otras tantas clases de flores que componen el jardín de este mundo. Cada hijo, pues, llega y le teje una guirnalda de las flores que mejor le parecen, y luego va a presentarla al padre, que todo lo admite y de todo se agrada. Indigno seductor, pon la comparación como debes, suponiendo que uno de los hijos le lleva las varias flores del jardín y el otro, en vez de recoger las más preciosas de éste, le presenta un azafate lleno en el estercolero. Este Thomas Paine, por si vuesa merced, por si usted no lo sabe, claro, en este tiempo es una V. Por si usted no lo sabe, fue un angloamericano que, venido a la Francia, contribuyó muchísimo a la revolución y de quien hablan peor que Mahoma del tocino los buenos escritores franceses. Resulta, pues, de todo, que por altas que sean las cosas que la religión nos enseña, estamos en la obligación de someternos a su yugo, porque no es un Pedro Fernández, sino el mismo Dios quien nos las enseña. Él lo lee, pero está prevenido en contra. Es decir, tampoco es una visión muy profunda porque está influida por su prejuicio. Claro, nos advierte, cuidado que este Thomas Paine que dice esto es un revolucionario y es uno de los que más es un revolucionario de las dos, ¿verdad? Es alguien que influye en la Revolución Francesa y al mismo tiempo es un padre fundador de la Revolución Americana. Claro, nos previene, cuidado con este autor, pero claro, es que esta segunda carta del filósofo rancio se titula Apología de la Inquisición, con lo cual nosotros también deberíamos prevenirnos contra el autor por la misma razón, porque está altamente condicionada por su ideología, pero claro, ya no es una ideología que, como en el caso de Paine, al tratar de religión, pues no sea inmediatamente visible, porque cuando Paine trata de teología y de religión, el que sea un revolucionario político es algo que queda detrás de la cortina, si se quiere. Pero es que este discurso se titula Apología por la Inquisición. La edición que he seguido y que ya digo que está en la biblioteca digital de la Junta de Castilla y León son las cartas. La edición se titula Cartas críticas que escribió el reverendísimo Padre Maestro Fray Francisco Alvarado del Orden de Predicadores, o sea, el filósofo rancio, es más conocido como el filósofo rancio, en las que con la mayor solidez, erudición y gracia se impugnan las doctrinas y máximas perniciosas de los nuevos reformadores y se descubren sus perversos designios contra la religión y el Estado. Claro, todo muy imparcial. Obra utilísima para desengañar a los incautamente seducidos, proporcionar instrucciones a los amantes del orden y desvanecer todos los sofismas de los pretendidos sabios. Tomo primero, que contiene las 10 primeras cartas, con licencia, Madrid, imprenta de Aguado, Bajada de Santa Cruz, 1824, y como digo, si aquí está el índice, que no lo está, bueno, esta es la segunda carta, 1811, y es la apología de la Inquisición, su historia. Se refutan los argumentos y sofismas con que intentan combatirla los libertinos maestros del error y se impugna el anuncio del voto que sobre ella ha de dar el diputado Argüelles.
Claro, pues esto tampoco es una visión muy, muy imparcial. En, en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que es